Mauro, vamos a estar minuto a minuto con las informaciones que vienen llegando respecto de este aberrante caso y nosotros hemos convocado aquí al piso para tratar de buscar explicaciones a dos profesionales. Por un lado, Claudio Stampaglia, que es criminólogo y director del Centro de Estudios de Prevención del Delito, y el psiquiatra y profesional que ya muchas veces nos acompañó, Enrique de Rosa, que están aquí, él como psiquiatra forense también. Así que a los dos, bienvenidos. Le pregunto a usted, Claudio, primero, ¿es posible que esto lo haya hecho, por lo que se conoce de este crimen, una sola persona? Sí, no sería, porque hay algún tipo de formas de violación, sobre todo de perfiles de violadores, que sobre todo los que actúan con ira o también los sádicos, son las dos perfiles de violadores que utilizan descomunalmente la fuerza física. Es decir, usan su fuerza física de una manera muy superior a la que es necesaria para reducir a la víctima. Y en estos casos, cuando uno ve los casos de la criminología, advierte muchísimos casos cometidos por una sola persona, utilizando esa fuerza física casi irresistible para la víctima o algún componente como un arma de fuego que inmediatamente la reduzca. De todas maneras, hay que tener en cuenta un elemento que no sé si se ha hablado mucho, y a mí como hombre que estudia mucho la prevención del delito, el tema, yo siempre hablo con los jóvenes el tema de andar con los auriculares por la calle es como que nos vamos del mundo. Y una de las cuestiones básicas en materia de violación es la falta de reacción de la víctima. Cuando la víctima está con estos elementos en el oído, tarda mucho en reaccionar. La toma el individuo, ya sea con un arma o con esa fuerza física irresistible, y cuando la víctima se da cuenta en qué estado está, ya está o metida en un lugar, arriba de un camión, esa calle había muchos camiones, o adentro de un callejón, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor de Rosa, y el perfil que está describiendo Claudio, por más que no se haya concretado la violación, porque todavía los peritos forenses no determinaron si hubo o no violación, y tal vez, como sugería Mauro, fue un intento, este tipo de personalidades, ¿cómo reacciona ante la negativa, digamos, teniendo tanta fuerza, y si seguimos la teoría de un solo individuo, ¿verdad? En realidad la teoría no es solamente de un solo individuo, sino el modus operandi de un solo individuo. Como Mauro decía, el homicidio criminis causa es un sujeto que va a intentar reducir y, bueno, frente a eso, tapar, por ejemplo, el crimen en función de esto. Pero esto, es que sea claro, es una hipótesis. Es decir, dejemos de lado ya las hipótesis de otro tipo, que son varias y también muy plausibles. En realidad los violadores no son un solo modelo. Esta idea, un poco la fantasía de creer que hay un perfilado criminal específico, es una traslación casi del modelo lombrosiano, de pensar que hay un modelo. Hay sujetos que son impulsivos, por factores tóxicos, orgánicos, hay sujetos que son impulsivos por diversas causas. Hay sujetos que actúan en base a una área de planificación geográfica. Es decir, es bastante más complejo, pero se me ocurría así aclarar algo por algo que comentó Mauro. Las pericias todavía son en algún punto preliminares, porque al estar hablando de los golpes, cosa que yo recién ahora escucho, esos golpes, hay que ver si esos golpes fueron en ocasión del hecho, porque por ejemplo otro colega de ustedes me hablaba y dice, no se encontraron golpes, entonces la hipótesis era otra. No, el dictamen de hoy del cuerpo médico forense dice que tiene politraumatismos y están investigando si son compatibles con el paso del cuerpo por la planta de tratamiento. O si son justamente del agresor. O si son previos, y con lo cual indicaría hasta el modus operandi del violador. Es decir, el sometimiento no es un detalle menor si los golpes fueron en el proceso de traslado, golpes y demás, o si fueron por sometimiento de la víctima, que es una modalidad también, y por ende esas diferentes modalidades van a tener que ver con el perfil del sujeto, a la cual agrego algo que normalmente en nuestro medio se hace bastante poco, son las pericias toxicológicas en cuanto al cadáver, que posiblemente hay ciertos casos de violadores, de abusadores, que se valen de elementos tóxicos para someter a la víctima. El objetivo final es someter a la víctima. El punto es cuáles son los medios por los cuales se somete a la víctima y cuáles son los fines, el móvil para el cual se somete a la víctima. En función de esas dos variables, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de
perfiles. Y si se actuó solo o acompañado, también otros perfiles. Claro, tampoco se sabe si en realidad conocía o no la víctima a su asesino, si fue sorprendida en medio de ese lugar. Lo que pasa es que el marco, esto hay que decirlo, ¿no? Genera la fantasía en la gente y que pudo haber sido algo relacionado con por cómo se encontró con la basura. Ahí está el SEAMS, el lugar es deshabitado, pero no sabemos si quien la termina asesinando era o no conocido de ella, por ejemplo. ¿Puedo decir por qué todavía no tenemos datos certeros? No los tiene la fiscal, que es lo más importante, no nosotros. Porque fue todo casi en simultáneo. Porque el operativo para empezar a buscarla duró apenas 8 horas. Cuando recién la madre estaba saliendo por primera vez en los medios de comunicación pidiendo ayuda para ubicar a Ángeles, encontró el cuerpo. Claro. Con lo cual está la Fiscalía avanzando casi en paralelo con la difusión de la noticia. No es que hay una investigación avanzada una semana donde ya tenés claro cómo la mataron, a qué hora. Digamos, acá está faltando muchísima información. Por eso lo decíamos ayer. Es dinámico todo. No estamos locos cuando le decimos primero que hay un forense que dice que ve indicios de abuso sexual y hoy le estamos diciendo que no los ve. No, uno en el lugar ve una cosa, se la comunicó al fiscal y en la mesa de autopsia los otros peritos ven otra cosa. Esto pasa más a menudo de lo que creemos y no significa que uno trabaje mal y el otro bien entre los peritos. Digo, son divergencias que se han ventilado hasta en juicios orales, han dejado libre a una sospechosa de un crimen, a un sospechoso por el cambio de la data horaria. Imagínense lo difícil que es reconstruir qué pasó realmente. Por ejemplo, un dato que fue cambiando en la dinámica, se lo consulto a ustedes también. Digo, ayer estábamos planteando 2 llamadas misteriosas o una llamada misteriosa con el celular de la víctima y la recarga virtual de 50 pesos de su teléfono. Hoy quedó claro que la recarga, y esto lo declaró, la recarga virtual de 50 pesos en el teléfono de la víctima la hizo la esposa del padre, que dijo que de forma habitual, de manera periódica, le cargaba dinero. Digo, y esto hoy se entera la fiscal, ¿se entiende? Digo, todo va cambiando. Hay un montón de datos que están sueltos, que parecen tener que ver con el homicidio, no tienen que ver. El otro dato que queda a la duda, ¿para qué desde un teléfono celular de un adolescente que no está bancarizada se llama una línea de home banking? ¿Quién lo hizo el llamado? Ella misma, es un llamado de home banking que le rebota que hay un pago de 50 pesos para esa línea, para esa recarga virtual, no sabemos. Ahora, yo me pongo a pensar con todas estas preguntas y como bien decís, Mauro, que van surgiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, interrogantes, cuestionamientos. Con todo esto hay una horrible y triste realidad, que es que ella ya no está y que el quiebre para su familia es absolutamente real y su vida ya no vuelve. Con lo cual yo le quiero preguntar a Claudio Stampaglia, criminólogo y director del Centro de Estudios de Prevención del Delito, y al psiquiatra forense Enrique de Rosa, si se puede, para el resto de las familias que están viendo esto, para el resto de los papás que tenemos hijas de la misma edad, como decía Claudio, que hasta el hartazgo le digo, no vayas escuchando todo el tiempo auriculares, pero los adolescentes son los adolescentes. Y en el contexto de una sociedad tan violenta como esta, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que se pueda prevenir contra esto? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el lugar de ustedes como profesionales que puedan volcar como experiencia a los padres y a los chicos adolescentes? Bueno, 2 cosas le diría. En primer lugar, Adrián, es muy importante, no diría desdramatizar, pero tratar de tomarlo esto con la mayor tranquilidad posible, porque estamos frente a hechos excepcionales. Esto, nos pongamos de acuerdo, viene aumentando, Adrián, también los delitos contra la integridad sexual en nuestro país, pero siguen siendo hechos, y ni hablar el de ayer, aislados todavía. Lo que sí creo que haría un llamado a la ciudadanía, porque hay una gran alteración en todos nosotros, y esto es producto por todos pensando en nuestros hijos, etcétera. Sí, yo creo que en este caso, de este tipo de modalidades, que son muy difíciles de prevenir, porque mentes alteradas pueden aparecer en cualquier momento en el escenario criminal, sin embargo, la educación dentro de la prevención del delito, en este tipo de modalidades tiene
un vector fundamental. Es decir, hablarle a nuestros chicos a través de la institución escolar o a través de la institución familiar de cómo conducirse en la calle, de ir alertas, medianamente sabiendo el contexto en el cual se mueven, por qué lugares es más seguro transitar que en otros. Por más que usted me dice que los chicos son difíciles en este momento, está propia la rebeldía de la adolescencia, yo le aseguro que cuando uno tiene la oportunidad de hacer talleres de trabajo en donde él no escucha a un hombre que le da una conferencia, sino que interactúa en estos temas, que son los temas de ellos todos los días, como el tema del alcoholismo o el consumo de estupefacientes, internalizan esto y se preocupan entre ellos, se cuidan entre ellos, etcétera, etcétera. O sea que dejo el mensaje, la educación para la prevención en este tipo de comportamientos es sustancial y es muy importante. Doctor de Rosa, ¿usted qué piensa? Sí, yo creo que hay varios factores comunes. Otra vez, el crimen es un emergente de una sociedad, no es un hecho aislado, y por ende los elementos sí existen algunas cuestiones que uno puede ir avisando. Sin duda, no voy a repetir algo tan claro que ha dicho Claudio respecto a la educación. Ahora, siendo más concreto, por ejemplo, en realidad nosotros vivimos una fantasía de seguridad colectivamente que sin pasar a la paranoia, sin pasar a un estado de desesperación, de dramatismo, simplemente instalarse en una serie de medidas de precaución que tienen que ver con elementos que se repiten, por ejemplo, está muy instalado el tipo de salidas o lugares y demás, y casi los padres tienen mucha dificultad para decir ciertos no. Y en realidad, si uno viviese en la Franja de Gaza, diría no a una serie de cosas sin ningún inconveniente, estaría instalado. Y lo pongo eso como un extremo. Hay un montón de datos concretos sobre con quiénes salir y qué tipos de contactos. En el tema que hoy se llama simpáticamente grooming, pero el aspecto de internet y demás, el uso. Hay una serie de cuestiones que se dan que sí tienen mecanismos de protección. Por ejemplo, los padres saber los contactos. Mire, lo interrumpo, se quedan, por supuesto, sí, ¿no? No. Necesitamos que se queden un poco más aquí en el piso. Pero esta parte que tiene que ver con los adolescentes, porque yo sé que o le llega a los padres o le llega a algunos adolescentes, la desarrollamos después de los títulos, ¿puede ser?